Relatividad general. La relatividad general surge de la necesidad de mantener coherencia entre las teorías de la física, donde la gravitación es una consecuencia de la curvatura geométrica del espacio-tiempo y no una fuerza como sostenía la ley de gravitación universal de Newton. Es decir, las leyes de la física deben ser formuladas de tal forma que sean compatibles con la gran premisa formulada en la teoría de la relatividad especial, esto es, la constancia de la velocidad de la luz, y compatible también con su consecuencia, la relación del espacio con el tiempo en la estructura de espacio-tiempo. Las dos grandes teorías fundamentales a comienzos del siglo XX eran la teoría de gravitación universal de Newton y la teoría electromagnética. Esta última ya era relativista, porque predecía la propagación de ondas electromagnéticas a una velocidad privilegiada c, que no dependía del sistema de referencia. De esto no se percataron sus fundadores. Ahora, la teoría newtoniana de la gravedad, en cambio, era no relativista. Ciertamente, la ley de gravitación universal de Newton tiene muchas virtudes. Por ejemplo, con ella se conoció la maquinaria del funcionamiento del sistema solar. Se predijeron eclipses, se entendieron las mareas, se conocieron las trayectorias de los cometas, se unificó la gravedad terrestre con la celeste al advertir que los cuerpos caen contra la Tierra de acuerdo con la misma ley que hace girar los astros y mantenerlos en sus órbitas, porque esta es una ley universal y por eso se mantuvo sin oposición y conflicto por más de 2 siglos. Pero tenía un grave problema. Era incompatible con los dictados de la relatividad especial. Supone que la gravedad se propaga instantáneamente, es decir, a velocidad infinita. Expliquemos esto con más detalle. Imaginemos por un momento que de repente desapareciera el Sol. La ley de gravitación universal predice que simultáneamente los planetas seguirían una trayectoria tangente a la órbita que tenían antes del instante en que desapareció el Sol y que seguirían una trayectoria recta. La relatividad, en cambio, diría que el efecto se sentiría en la Tierra no antes de los 8 minutos que tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra. Nada tiene una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Einstein se propuso construir otra teoría que compartiera los éxitos de la ley de gravitación universal, pero no sus limitaciones. Así concibió su monumental teoría de relatividad general, que no es más que la teoría relativista del campo gravitacional. Así como en la relatividad especial, la concepción de la unidad de espacio-tiempo es fundamental para las leyes de la física, asimismo es trascendental en la relatividad general la noción de espacio-tiempo curvo. La presencia del campo gravitatorio de una masa afecta al tiempo y al espacio. La gravedad hace que los relojes atrasen. Un reloj en la superficie de la Tierra atrasa con respecto a un reloj en la Luna, ya que el campo gravitatorio en la superficie terrestre es mayor que el de la lunar. La diferencia es pequeña, pero puede medirse. La gravedad también actúa sobre el espacio, alargando el tamaño de los objetos, estirándolos. Un poste clavado en la superficie de la Tierra sería más largo que si es clavado sobre la superficie de la Luna. Los astronautas son un poco más altos en la Tierra que en la Luna. En este dibujo hemos representado un conjunto de postes situados uno al lado del otro. Las líneas verdes marcan los límites entre los postes. Supongamos que en la posición central situamos un objeto de una gran masa, el punto azul. Entonces los postes se estirarán, pero no todos lo mismo. Los más cercanos aumentarán más de tamaño porque están más cerca de la masa y se sentirán más atraídos por su fuerza de gravedad. Mientras los postes más lejanos
que prácticamente no experimentan la atracción de la gravedad, casi caben entre las líneas verdes. Los más cercanos han aumentado tanto su tamaño que hemos tenido que inclinarlos para que cupieran entre las líneas verdes. Para dar cuenta de una manera gráfica de esta deformación de los tamaños, se suele dibujar los postes uno a continuación del otro, delineando una curva. A veces se interpreta esta representación como la curvatura del espacio-tiempo. Para representar el campo gravitatorio como una deformación del espacio, podemos usar también el símil de una cama elástica que está plana cuando no situamos nada sobre su superficie, pero que se curva cuando depositamos una bola pesada en su centro. De manera análoga, la gravedad también deforma el espacio, haciendo que los elementos de la malla espacial más cercanos a un objeto con masa, una estrella por ejemplo, se estiren más. Este estiramiento será mayor para masas mayores y más concentradas. Si el espacio y el tiempo se deforman en presencia de una masa, la luz de las estrellas se verá afectada por esta deformación si en su camino a nuestros ojos pasa cerca del Sol. El problema es que las estrellas las vemos de noche, es decir, cuando el Sol no se entromete en su camino. De día, la luz del Sol no nos deja ver las estrellas, salvo cuando hay un eclipse total de Sol. Gracias a la existencia de eclipse de Sol, Einstein pudo probar su teoría general de la relatividad. En la imagen se muestra un caso en el que hay eclipse y como la luz de la estrella se curva cerca del Sol, lo podemos observar. Por ejemplo, un observador que 6 meses antes viera la imagen de la estrella en la posición E en la figura, ahora le parecerá que la estrella está en la posición E'. Desde nuestra perspectiva terrestre, perspectiva que podemos apreciar en esta imagen, veremos a la estrella más alejada del borde del Sol de lo que realmente está. Las lentes gravitacionales son también una predicción de la relatividad general. El asunto es el mismo. La luz se curva cerca de una masa. Si en vez del Sol utilizamos una galaxia que está formada por miles de millones de soles, el espacio-tiempo a su alrededor se deformará considerablemente y se desviará la luz de otros objetos lejanos. Un caso extraordinario de lente gravitacional se descubrió en 1985 y se le llamó cruz de Einstein. En realidad son 4 imágenes de un cuásar lejano superpuestas sobre la imagen de la galaxia que actúa de lente. ¿Que cómo lo sabemos? Resulta que la descomposición en colores de la luz de las 4 condensaciones más externas, identificadas en el dibujo como QSU1 a QSU4, es idéntica. En el lenguaje de la física, idéntica quiere decir que tienen el mismo espectro, de idéntico espectro. Los espectros sirven para identificar los elementos químicos de los astros, al igual que las huellas dactilares sirven para identificar a las personas. Los espectros de las 4 condensaciones QSU1, QSU2, QSU3 y QSU4 son idénticos. En determinadas ocasiones, un objeto puede tener una gran masa o ser tan compacto que la fuerza gravitatoria produzca un tipo de deformación que se conoce como agujero negro. En esta deformación hay un círculo, el horizonte, que puede atravesarse hacia adentro, pero del que no puede surgir nada, ni siquiera la luz. De ahí su nombre. En teoría, se puede hacer un agujero negro con cualquier objeto, siempre que se consiga comprimir su materia
en un radio lo suficientemente pequeño para la masa del objeto considerado. Si quisiéramos hacer un agujero negro con la Tierra, por ejemplo, tendríamos que concentrar toda su masa en una bola de 8 milímetros de radio. En un agujero negro estelar es una de las formas en que muere una estrella muy masiva, decenas de veces la masa del Sol. Cuando se le acaba el combustible nuclear, ya no tiene ninguna fuerza contraria a la gravitacional y la masa de la estrella colapsa gravitatoriamente y se precipita hacia el centro de la estrella. Igual que una piedra cae al suelo si dejamos de mantenerla agarrada. Una masa tan grande y concentrada hace que el espacio-tiempo se curve infinitamente. Se forma lo que los matemáticos llaman una singularidad en el espacio-tiempo. En una singularidad no podemos aplicar las leyes de la física deducidas fuera de ella. Visto así, los agujeros negros son el reducto más salvaje que queda en el universo. Es tierra incógnita donde solo los exploradores más osados tratan de penetrar, solo con su pensamiento, por supuesto. Uno de ellos es Stephen Hawking, a quien debemos algunas de las ideas más revolucionarias sobre los agujeros negros. En esta animación se muestra la etapa final de la vida de una estrella muy masiva que acaba convirtiéndose en un agujero negro y la forma en que esto afecta a su estrella compañera, lo que llamamos la formación de un agujero negro en un sistema binario. Los agujeros negros supermasivos pueden contener la materia equivalente a millones de veces la masa del Sol y se forman en el centro de las galaxias en procesos aún no muy bien entendidos que hace que la materia de la galaxia, el gas y el polvo interestelar, pero también la propia estrella cercanas al centro, vayan cayendo en espiral hacia el centro, donde la masa se va concentrando cada vez más. Supongamos que el Sol concentrara toda su masa en una bola de 2,5 kilómetros y se convierte de repente en un agujero negro. Nos preguntamos, ¿se tragará a la Tierra y a los planetas debido a su enorme fuerza gravitatoria? La respuesta es no. La Tierra y los planetas seguirán en sus órbitas sin enterarse de que hay un agujero negro en lugar del Sol. Esto es debido a que la masa del Sol no ha cambiado, ni tampoco la distancia Tierra-Sol, cuando se formó el agujero negro. Por tanto, la gravedad que siente la Tierra es la misma, y su órbita igual. Lo que sí ha cambiado enormemente es la gravedad en la superficie y en las cercanías del Sol. Y desde luego, lo que sí notaríamos aquí en la Tierra es que donde había un Sol radiante, veríamos nada. La luz no podría escapar del agujero negro. Ahora, las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein, que son las que describen la deformación del espacio, predicen que los agujeros negros se pueden presentar en pares conectados a través de una estrecha garganta. Los físicos especulan con que un par de agujeros negros podrían conectarse de tal manera que dos regiones distantes del espacio quedarían conectados mediante una conexión de atajo que se le conoce con el nombre de agujeros de gusano. Un gusano puede ir entre dos puntos de una manzana, bien sea reptando sobre su superficie o excavar un agujero entre ellos. Los agujeros de gusano son estructuras muy complejas e inestables. Para construir uno de ellos sería necesario disponer de materia con propiedades extraordinarias. Sin embargo, si nos olvidamos de todos estos problemas y aceptamos hipotéticamente su existencia, podemos construir una máquina del tiempo con ellos. Para construir la máquina del tiempo repetiremos el viaje
de la paradoja de los gemelos, pero cada uno de ellos tiene, además de un reloj que sincronizan antes del despegue del cohete, también tienen la boca de un agujero de gusano. El cohete despega, se acelera, viaja a gran velocidad y vuelve a la base. De acuerdo con la paradoja de los gemelos, el reloj del cohete ha atrasado respecto al de la base. Y si el hermano viajero baja de la nave y se acerca caminando a la base, podrá abrazar a su hermano visiblemente envejecido. Pero si en vez de ir caminando usa el agujero de gusano, verá a su hermano en la base con la misma edad que él en la fecha que marca el reloj del cohete, es decir, viajará al pasado. Sin embargo, los viajes al pasado son incómodos para la física y la lógica. Pueden afectar a la causalidad. Un hombre que viajase al pasado podría matar a uno de sus abuelos y no haber nacido. Por eso a veces se ha dicho que solo los viajes que respetan la causalidad, es decir, los cíclicamente consistentes, son posibles. Por ejemplo, imaginemos que una bomba explota debido a la colisión con un cuerpo que proviene del futuro a través de un agujero de gusano. Si como resultado de la explosión un fragmento viaja a través del agujero de gusano al pasado y choca contra la bomba explotándola, tendríamos un viaje al pasado cíclicamente consistente. También hay quien propone soluciones a la paradoja de los abuelos. En todo caso, un argumento muy sencillo en contra de los viajes al pasado y también en contra de los viajes espaciales a velocidad mayores que la luz es que aún no nos ha visitado nadie. Por ahora, los únicos agujeros de gusano que conocemos están dentro de las manzanas. En 1915, Einstein pensó que si de verdad su teoría de la gravitación era correcta y las masas deforman el espacio-tiempo a su alrededor, entonces cualquier cosa que pase cerca de una masa, por ejemplo cerca del Sol o de una galaxia, cambiará su trayectoria, ya que notará o sentirá el espacio deformado allí. Por tanto, a las partículas de la luz, los fotones, también les debe pasar lo mismo. Así que Einstein predijo que la luz debería desviarse al pasar cerca de un objeto masivo y propuso que esto podría verificarse observando las posiciones de las estrellas cercanas al Sol en proyección durante un eclipse total. En un eclipse total de Sol, la Luna tapa exactamente el disco del Sol. Durante unos minutos se hace la oscuridad casi total, a pleno día, y se ve la corona solar, las estrellas y los planetas más brillantes. En la imagen A de la figura que vemos, en una vista lateral, que durante el eclipse total la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Supongamos que hay una estrella E muy lejana, a la izquierda y arriba del Sol en la imagen. Hay que imaginársela muy alejada hacia la izquierda y que desde la Tierra vemos esa estrella en proyección cerca de la superficie del Sol. Veámoslo en esta otra imagen B, que muestra lo mismo que A, pero visto por un observador situado en la Tierra. No vemos ya el Sol, la Luna lo ha ocultado y podemos ver a la estrella E de fondo, proyectada casi tocando el borde del Sol y la Luna. En esta otra imagen C se muestra la predicción de Einstein sobre la curvatura de la luz cerca del Sol. Al caminar por el espacio-tiempo deformado por la masa del Sol, la luz de la estrella no sigue una línea recta euclidiana, sino que se tuerce cerca del Sol. Lo interesante del asunto es darse cuenta que un observador desde la Tierra vería la imagen de la estrella E no donde realmente está, sino en E'. Desde nuestra perspectiva terrestre, en esta otra imagen D, vemos a la estrella más alejada del borde del Sol que la que realmente, de lo que realmente está. Einstein calculó en 1915 este alejamiento extra en la posición de la estrella y 4 años después
Arthur Eddington verificó esta predicción, lo que causó enorme asombro entre los astrónomos, aún habituados a la física newtoniana, y dio fama mundial a Einstein.